Desde acá se ven como culos de botella. Buenas noches a todos. Buenas noches. Buenas noches. Venga, Efra, a propósito, ¿usted vio los videos de hoy de lo del grupo? Video, no los he visto. En el grupo general se enviaron ahí unos grupitos y Wilfredo nos invitó por allá a una actividad. Ah, sí, la vi, espectacular. Sí, el hombre está dando duro al tema de las despinchadas de las bicicletas, que para invitarnos ahí unos 2 días, 3 días. Sí, claro. Importante el evento. Hay que tener un rato de esparcimiento por allá, cambiar de ambiente un ratico, ir al clima, cambiar de clima, eso es importante. Y tener en cuenta lo que decía la compañera, ¿no? Lo del tema del calambre. No, es que por experiencia, si usted va a cruzar esos ríos, hermano, y no hace calentamiento, ahí queda a mitad del río ahí templado. Qué pena. Doctor, buenas noches, compañeros. Buenas noches a todos. Bueno, me imagino que averiguaron sobre la actividad que les dije, ¿no? Para el taller de hoy, sobre las costumbres mercantiles. Voy a poner unos ejemplos breves de cada uno de los tipos de costumbres para que entonces puedan tener claridad y vayan haciendo el taller. Costumbre local, podríamos decir, por ejemplo, costumbre local en Bogotá, que los centros comerciales arrienden, costumbre mercantil local, que arrienden las zonas comunes para que coloquen islas. No sé si han visto en los centros comerciales, que hay como unos pequeños, en los pasillos, como unos pequeños cubículos, ¿sí? Entonces, eso es una costumbre mercantil local. Podríamos colocar como ejemplo de costumbre mercantil nacional o general el pago de la comisión del 3% en cuanto a la venta de un vehículo. Entonces, esa persona que hace de comisionista, de intermediario, entre las personas que celebran el contrato de compraventa de un vehículo, se le reconoce el 3% a título de comisión y lo paga el vendedor. Esa sería una costumbre nacional. Costumbre mercantil internacional, por ejemplo, el Día de la Madre. En el hemisferio occidental, en los países de América y en Europa, pues el Día de la Madre va a ser el segundo domingo del mes de mayo. Una costumbre mercantil internacional puede considerarse. Costumbre mercantil extranjera, como ejemplo, podríamos tener la del Black Friday en Estados Unidos, el Viernes Negro, que es las promociones o las grandes rebajas que hacen los comerciantes para abrir el comercio de fin de año, las ventas de fin de año. Doctor, Se tengo van a una hacer pregunta. se van a hacer en grupitos de máximo, puede ser de 4 o 5, ¿sí? Y van a colocar 5 ejemplos de costumbre local, 5 de costumbre nacional, 5 de costumbre internacional y 5 de costumbre extranjera. Lo van a trabajar aquí en la clase. Mientras ustedes van trabajando eso, yo voy llamando lista y pues aquí resuelvo las dudas que tengan. Y van a tener 40 minutos para esa actividad. Profe, ¿y lo enviamos a algún correo o solamente lo tenemos? Primero lo socializamos aquí en clase y ya cuando lo socialicemos, ahí les doy las instrucciones. Dime, Lady. Con el tema de las costumbres internacionales, yo tenía, ahí aplica también Navidad, ¿no? Porque eso Sí, es una también. costumbre. También. Y en la fecha de San Valentín también. También. Ok, gracias. Bueno, yo voy a estar aquí conectado. Cualquier duda que tengan y tienen 40 minutos a partir de este momento. Sobre las columnas de opinión,
hablamos de eso ahorita al final de la clase. Listo, doctor, perfecto. Listo, ya pueden empezar. Como dije el viernes, la idea es que no me vayan a decir todos los grupos las mismas costumbres, ya sean locales o nacionales o extranjeras, ¿ok? Listo, doctor. Pues 40 minutos, como a las 7. A las 7 en A ver, punto. ¿sí? Listo. Sí, a las 7 en punto. ¿Ya están trabajando en los grupos? Sí, doctor. Profesor. Buenas noches, doctor. Cordial saludo para todas y todos. Buenas noches a todos. Buenas noches, profe. Compañeros, buenas noches. Buenas noches. Señor Omar, estamos resolviendo un parcial, por favor. Si no tiene grupo, por favor, ubíquese. Para los últimos que llegaron, están haciendo el taller sobre 5 costumbres mercantil local, 5 costumbres mercantil nacional, 5 costumbres mercantil internacional y 5 costumbres mercantil extranjera. Grupos de 4 o máximo 5. En 35 minutos empiezo. Gracias, doctor. Muy amable. Muy amable, doctor. Bueno, ¿en qué grupo quedaría yo? Doctor, qué pena, ¿me puede repetir? Los grupos los hacen ustedes. Máximo 5 personas. 4 o 5 personas. Máximo. Van a decir 5 costumbres. No solamente mencionarlas, tienen que explicar de qué se tratan esas costumbres, ¿no? Y tratar de no repetirlas. De que cuando yo llame al grupo de Pedro, no me va a decir las mismas costumbres que tenía el grupo de Claudia. Y cuando llama al grupo de Karen, no me va a repetir las mismas del grupo de Pedro ni las de Claudia. ¿Ok? Doctor, qué pena, ¿me puede repetir otra vez?
¿Cuáles eran las costumbres? 5 costumbres mercantil local, 5 costumbres mercantil nacional, 5 costumbres mercantil extranjera, 5 costumbres mercantil internacional. Gracias, doctor. Doctor, una preguntita. Buenas tardes, ¿cómo está usted? Bien, ¿Cómo dominaríamos o cómo calificaríamos a las personas que se hacen en los semáforos? Que esa es una costumbre también a nivel nacional, que te limpian el vidrio del carro, que te piden, ¿cómo los dominaría? ¿Informales no? Porque los informales son los que están en los espacios públicos, ¿cierto? Todavía no hemos llegado a eso, yo creo que eso lo vamos a hablar mañana, pero aquí ustedes simplemente van a decir costumbre. Es costumbre que, como yo puse los ejemplos el viernes y hoy al iniciar, en el sector tal cosa, encontrar se hace personas. tal cosa, ¿sí? Sí. Tal costumbre que consiste en esto. Sí, vale, muchas gracias. Albeida, hablamos por el interno, por favor. Tú hablas muy feo. Listo, no hay por interno.
¿Cómo van? Bien, profe, buscando, gracias. Bueno, voy a ir llamando lista mientras ustedes van haciendo el taller.
Acevedo Ángela María. Presente, doctor. Buenas noches. Ok, buenas noches. Albey Rodríguez. Doctor, buenas noches. Qué pena, estaba ocupado. Ok. Doctor, qué pena. Aponte Alison. Doctor, buenas noches. Buenas noches. Doctor, buenas noches. Aponte Alison. Ok. Qué pena. Estaba con el audio molestando. ¿Cómo? No te llama todavía, Borda, tranquila. Sin abordar. Bueno, qué pena, qué pena. Araque Mayerly. Araque Mayerly. Profe, unos segundos, que es que está sin audio. Ya está tratando de conectar el audio. Ok. Bacares Jorge. Bacares Jorge. Buenas noches, presente, doctor. Bacares Jorge. Ok. Vanguero Jessica. Vanguero Jessica. Bello Loren Verónica. Presente, doctor. Ok. Benítez Luis. Presente, profe. Buenas noches. Ok. Bernal Joana. Bernal Joana. Presente, profesor. Buenas noches. Ok. Betancourt. No, Ricardo Alfaro. Betancourt. Ricardo Alfaro Betancourt. Doc está reunido en un Zoom con los del grupo de él. Doc, hola, ¿qué más, doctor? ¿Qué hace, Janita? Listo. Presente. Bonilla Dairo. Doctor, buenas noches, presente. Ok. Borda Cristina. Borda Cristina. Doctor, ¿cómo está, Cristina? Es que tengo un problema con el micrófono, pero aquí estoy. Ok. Gracias. Cardoso. Diana Murcia Cardoso. Diana Murcia Cardoso. Juan Camilo Caro. Buenas noches, profesor, presente. Ok. Diana Alejandra Castaño. Buenas noches, doctor. Diana Castaño, presente. Ok. Jamie Paola Castellanos. Buenas noches, profesor, presente. Ok. Lady Joana Cepeda. Buenas noches, profesor, presente. Ok. Cindy Cataño. Buenas noches, doctor, presente. Buenas noches. Ok. Mónica Colmenares. Presente, buenas noches. Ok. Cristian Pérez. Buenas noches, doctor, presente. Ok. André Felipe Cubillos. André Felipe Cubillos. Profe, le está terminando un trabajo, pero él está ahí conectadito. Ok. Luis Carlos Daza. Doctor, buenas noches. ¿Quién me contestó?
Doctor, con Mayerly Araque, qué pena, Ok. es que no le había podido contestar. Ok, listo. Y con Luis Daza, pues aún no sabemos cómo sigue de salud. ¿Está enfermo o qué? Sí, sí, señor, él se encontraba convaleciente por COVID, entonces pues todavía no hemos sabido cómo ha evolucionado. Ok, listo, bueno. Carlos Díaz. Presente, profesor. Buenas noches. Ok. Viviana Esguerra. Presente, doctor. Buenas noches. Ok. Franklin Rojas. Presente, doctor. Ok. Nicolás Galindo. Nicolás Guerrero Galindo. Nicolás Guerrero Galindo. Saide García. Saide García. Ana Cristina Garzón. Doctor, doctor Saide García, buenas noches. Ok, Saide. Ana Cristina. Doctor, buenas noches, presente. Ok, Gianina García. Buenas noches, presente, profe. Ok. Javier Gil. Javier Gil. Profe, él está reunido con nosotros haciendo el trabajo, pero él está ahí en clase, profe. Ok, Efraín Pardo Godoy. Presente, doctor, presente. Ok. Yane Rodríguez González. Doctor, buenas noches, presente. Ok. María Constanza Granados. Profesor, buenas noches, presente. Ok. Claudia Vargas Gualdrón. Buenas noches, profesor, aquí estoy. Ok. Paula Andrea Guerrero. Luz Miriam Hernández. Presente, profesor. Ok, Silvia Hoyos. Presente, doctor. Ok, Uber Pedraza. Uber Pedraza. Profesor, buenas noches, presente. Uber Pedraza. Ok. José Alejandro Castrillón. Buenas noches, doctor, presente. Ok. Carlos Lambi. Buenas noches, doctor, presente.
Ok, Catherine López. Contratos de franquicia. Profe presente. Ok, Catherine López. ok. Bruce McMaster. Bruce McMaster. Mayra Oviedo. Presente, profe. Ok. Doctor Bruce está conectado, tiene problemas con el audio. Ya se conecta. William Marroquín. Profe, buenas noches. Ok. Presente. Carolina Espinosa Mayorga. Buenas noches, presente. Ok. Doctor, muy buenas noches. Qué pena, Bruce McMaster. Ok. Julián Montañez. Buenas noches, profesor, presente. Ok. Gloria Muñoz. Buenas noches, profesor presente. Ok. Marisa Navarro. Buenas noches, profe presente. Ok. Oscar Cortés. Presente, doctor. Buenas noches. Ok. Ángela Padrón. Buenas noches, doctor presente. Ok. Mar Alexandra Peralta. Buenas noches, doctor. Ok. Edwin Ramírez. Edwin Arley Ramírez. Buenas Camilo, noches, doctor, presente. okay. Camilo Rey. Buenas noches, doctor, presente. Ok. Wilson Rivera. Wilson Rincón Rivera. Doctor, muy buenas noches, presente. Ok. Omar García Rodríguez. Sí, presente, doctor. Ok. Marly Lucía Rodríguez. Buenas noches, doctor presente. Ok. Kevin Arturo Rojas. Kevin Rojas. Omar y Romero. Buenas noches, profesor. Buenas noches a todos presentes. Ok. Pedro Romero. Doctor, muy buenas noches. Cordial saludo. Ok. Lady Diana Rubiano. Buenas noches, doctor presente. Ok.
Guillermo Salamanca. Profesor, muy buenas noches. Ok, Cindy Silva. Presente, profe, buenas noches. Ok. Ruth Yolima Sisa. Doctor, buenas noches. Ella estaba conectada, pero tiene un problema de internet. Ya vuelve otra vez. Ok. Nayibe Smith. Buenas noches, profesor presente. Ok, Luz Mari Suárez. Buenas noches, profe. Ok. Oscar Amaya Suárez. Buenas noches, doctor. Ok. Zuleimi Tautiva. Zuleimi Tautiva. Eduardo. Ella se encuentra con nosotros en el grupo haciendo el trabajo, creo que se quedó sin audio. Ok, Eduardo Nier Palacio Terán. Presente, doctor. Ok, Felipe Vargas. Buenas noches, doctor presente. Ok, Ingrid Joana Vázquez. Buenas noches, profe. Presente. Lady Viviana Velasco. Lady Viviana Velasco. Wilfredo Zárate. Doctor, buenas noches, presente. Ok. Luna Beltrán. Luna Geraldine Beltrán. Presente, doc. Buenas noches. Ok, John Octavio Cárdenas. Buenas noches, profesor, presente. Ok, Willington Cagua. Presente, profesor. Ok, Jesús Gómez. Doctor, buenas noches. Ok, Daniel Granados. Buenas noches, profesor Daniel Granado. Ok, Diana Montoya. Profe, buenas noches. Ok, Karen Moreno. Karen Moreno. Diego Merchán. Presente, profe. Ok, Diego Merchán. Presente, profe. Ok, Juan David Prieto. Buenas noches, profesor presente. Ok. ¿Faltó alguien? Sí, profe, yo, Angie Gómez. Ya, permíteme, Angie, ¿qué? Angie Catherine Gómez. No te tengo la lista. Sí, profe. Ya me ha llamado 2 veces antes. El único Gómez que tengo es Jesús Eduardo Gómez Hernández. Ya te agrego. Buenas noches, también soy yo, compañero en este grupo, Manuel Leonardo Dueñas Terreros. Ya va. ¿Gómez qué? Gómez Zambrano. Gómez Zambrano. Sí, señor. Angie qué? Angie Catherine.
Las 2 primeras clases no viniste. Sí, señor, está en el chat. Yo le escribí en el chat porque no tenía audio cuando me llamó lista. Manuel Leonardo Dueñas Terrero, es el otro. Sí, doctor, buenas noches. Tampoco viniste los 2 primeros días. Sí, doctor, yo le escribí en el chat y dijo que iba a darle la bienvenida al compañerito nuevo, pero no me llamó a la lista otra vez. Ok. Entonces sube a 81 el quórum. Lady. Listo. ¿Cómo van? Doctor, quería preguntarle al compañero que acaba de hablar. Yo les había enviado en el chat de Zoom un mensaje, no sé si él lo tiene o no sé, porque eran como 4 personas nuevas. No, compañerita, no, la verdad no lo vi. Qué pena. Voy a escribir en el chat de Zoom para que por favor me escribas. Ok, vale, muchas gracias. Profe, buenas noches, Diana Murcia. Ok. No me sirve porque esa ¿Alguien ya terminó? Profe, 5 minuticos más, por favor. Bueno, mientras tanto, entonces, ¿quién puede ir hablándome de las columnas de ayer? De las columnas de opinión. Sí, doctor, buenas noches. Te escucho, Zárate. Bueno, doctor, estuve analizando una columna del Tiempo sobre, bueno, haciendo referencia en lo que compete a la situación que estamos viviendo en el país. Y ayer el columnista nos hablaba sobre esa necesidad que había de mejorar un poco el tema de la educación, ¿no? Y donde pues cita de que la mejor herramienta en este momento de crisis, sin duda alguna, es educarnos para poderle transmitir allí esa enseñanza a nuestros hijos, a nuestros nietos, con el fin de abrir nuevos espacios y encontrar oportunidades en esta sociedad. Entonces este columnista hacía como referencia también a esa responsabilidad que de una u otra forma tienen los docentes, pues especialmente en la primaria y en la secundaria, y pues ya obviamente posteriormente en lo que refiero compete a la educación superior. Y resaltaba especialmente sobre la importancia, y lo ve el columnista o la columnista como una herramienta para mejorar la sociedad, especialmente en estos momentos tan difíciles por los que estamos pasando. Y en mi modo personal, doctor, pues yo pienso de que pues la mejor forma de tener una sociedad donde haya el respeto, donde hayan muchos valores, pues es educándonos. Pero desafortunadamente, pues no es que le echemos toda la culpa al gobierno, pero esas herramientas a veces nos las secuestran, por así decirlo. Una congresista de cierto partido, no lo voy a nombrar, hablaba de que la educación está secuestrada en el país, pero uno no entiende cuando un congresista de la República o muchos congresistas o de algunos partidos participan o participaron para que la matrícula cero subiera, deduciendo y argumentando de que no hay los recursos para sostener una matrícula cero. Y yo me explico, hombre, no hay los recursos en un país rico como Colombia, pero empobrecido por pocos. Ok. Eso fue mi columna. Gracias. Yo sin ser congresista, Edwin, también hubiera votado que no se hubiera hecho la matrícula cero, sin ser congresista. Eso es respetable, Claudita, ni más faltaba, claro. Pero es que uno lo que dice, por ejemplo, el congresista, que uno de los que más
intervino para que se hundiera esa matrícula cero, pues el congresista que tiene el diploma falso de abogado. Entonces, calcule usted, Claudita, cuando para nosotros hacernos profesional, tenemos que realmente estudiar, quemarnos las pestañas, sacrificar nuestras horas de sueño para poder quedar bien aquí con el docente o con las asignaturas que vemos o que tenemos que ver de aquí en adelante. Wilfredo, lo que pasa es que yo creo que esa ley que querían aprobar fue una ley que era como que no estaba muy bien analizada. ¿En qué sentido? En que está bien, con más estudio, con más análisis y con más, de manera más estricta, tiene que haber esa clase de matrícula cero para los estudiantes, para los nuevos, para los que ya están estudiando. Pero por favor, hay que ponerle freno a esa cantidad de estudiantes en las universidades públicas que duran 10 años estudiando, se especializaron en ser estudiantes, le están quitando el cupo realmente a los muchachos que están saliendo de los colegios. Eso había que analizarlo. Esto no es una aprobación a la loca porque querer apagar el fuego de las protestas. Primero había que analizar muy bien y correctamente eso. Yo no estoy de acuerdo que un estudiante lleve 6 y 7 años mamando gallo, y discúlpeme la expresión porque no debe ser la expresión de una abogada, pero realmente es así. Entonces, cuando se haga un análisis correcto, bien juicioso de cuáles son las condiciones que debe reunir una persona que quiera tomar esto, que le aplique ese bono, pues en ese momento ya lo podemos tratar y ya se puede volver a presentar y que sea realmente aprobado, pero así, por apagar un incendio, no estoy de acuerdo. En este momento, para mí, no era el momento indicado. Lo que pasa es que no lo aprobaron es por la falta de financiación, que no estaba claro de dónde iban a salir los recursos. Yo creo que sí debe el país ir en vía, hacia esa vía, ¿sí? De que la educación superior pública sea gratuita, sin importar la clasificación social, porque es que no podemos enmarcar en que estratos 1, 2 y 3 y el resto que el que lleva el bulto es el 4. Sí, o solo estratos 1 y 2 y el 3 y el 4 son los que más subsidian a los más pobres. Entonces esa división de clases debe cambiarse, eso estigmatiza. Debería mantenerse una política de que sea gratuito con ciertas condiciones, con ciertos requisitos, ¿sí? De que no pueda perder un semestre, de que no puede retirarse o que no puede hacer cierto tipo de cosas por el cupo. Pero yo creo que la cuestión más fue por la cuestión del financiamiento. Y me parece pues que debe ser responsable, y más cuando se está pensando en una reforma tributaria. La cuestión de pronto debería analizarse más es hacia la viabilidad gradualmente, ¿sí? De pronto no decir todos, el 97% ya este semestre, segundo semestre del 2021 y los 2 del 2022. No, debe implementarse gradualmente, así como están hablando de que la jornada laboral se reduzca gradualmente, lo cual me parece que no debió quedar en 42, debió quedar en 40 horas a la semana, lo que debió quedar, porque las 2 horas, si uno le aplica lógica a la vaina, las 2 horas se la van a hacer cobrar el sábado. Y, o sea, a ver, la gracia era trabajar de lunes a viernes 8 horas. Entonces, 8 por 5, 40. En los países desarrollados y aquí mismo en América Latina, la mayoría de los países trabajan 40 horas a la semana. De lunes a viernes 8 horas son las 40 horas. Entonces, si la persona trabaja, porque venía trabajando 8 horas al día, le van a seguir el sábado por las 2 horas. Esa es la parte que me pareció así como... Yo le tengo pánico, doctor, a las leyes ordinarias del Congreso. Soy sincero. Se puede hacer lo mismo con la gratuidad de la educación superior, que sea de a poco, de a poquito, así como se hizo con la del bachillerato, que fue gradualmente curso por curso hasta que se obtuvo la universalidad. Así debería ser también en la educación superior, de que sea poco a poco y que vaya gradualmente y que se proyecten, bueno, dentro de 5 años o 10 años ya sea completamente gratuito de forma universal sin tener en cuenta el estrato. Pero es que hay una cuestión, este enfrentamiento que se pueden dar de estos debates es porque la información no está llegando correcta ni completa a las personas. Salió la noticia
estos fueron los tipos que decidieron no aprobar. Pero espérenme un segundito, ¿explicaron por qué? No, estamos aquí, don Wilfredo, el doctor Wilfredo llega aquí a decir, no, no, eso está mal. Pero a ver, doctor Wilfredo, usted me puede a mí decir, leyó absolutamente todo, ¿por qué esta gente decidió no aprobar esta ley? ¿O qué argumentos? Claro. Y es precisamente por lo que acaba de decir el doctor Luis Fernando. Listo, entonces, ¿por qué el periódico no sale completa la información? No, sí, argumentan ellos de que pues no hay una economía sostenible para el tema de la matrícula cero. Y pero entonces ahora estamos castigando a los senadores, bueno, a los tipos que decidieron no aprobar esto, porque los estamos considerando lo peor que hay en el Senado porque no aprobaron esto, y ahí está la respuesta. Bueno, entonces vamos a aprobarle a usted que se gaste tanta plata sin saber de dónde vamos a sacar, cuando la mayoría de dinero ahora tenemos que enfocarla a arreglar todos los desmanes que hicieron estos verdaderos. Claudita, el populismo y la presión mediática también. Daniel, tienes toda la razón. Es el inconformismo, porque sí se han destinado rublos del orden económico para otros casos del gobierno nacional que no son tan necesarios, como una guerra imaginaria donde se están adquiriendo una cantidad de elementos bélicos para enfrentar una guerra imaginaria que no la tenemos. Entonces, a mí me duele mucho la situación de jóvenes que no se pueden preparar, y conozco muchos, porque yo vivo en un estrato 1 y veo la necesidad de que esta gente se prepare, y la falta de oportunidades son los que llevan a estos jóvenes muchas veces a meterse en problemas de antijuricidad. Es por eso, incluso en el caso de nosotros, yo personalmente lo digo y no me da pena, el hecho de quererme preparar, eso me cuesta mi sacrificio, ¿ya? Y donde uno busca la forma de terminar su carrera con mucho sacrificio. Ahora estos jóvenes que no tienen de pronto esa capacidad de comercio, esa capacidad de defenderse por sí mismos, es eso, no es más. Lo que pasa es que de pronto ahí hay que diferenciar algo, Wilfredo. Ser pobre, estar en condición muy vulnerable, de extrema vulnerabilidad, no es un requisito para entrar a una universidad pública. Eso es un concepto equivocado, porque los cupos a las universidades públicas se entran es por mérito, por pasar el examen. Yo me presenté para un examen en una especialización en la Universidad Nacional y no pasé. Entonces, una cosa es no tener condiciones económicas para pagar una educación superior, y otra cosa es ser lo suficientemente piloso para ganarse el cupo. Son dos cosas diferentes, porque aquí no se podría hacer lo que terminó ocurriendo en Venezuela con el chavismo. Por ejemplo, en Venezuela, hago una comparación, en Venezuela la educación fue gratuita, pública, superior toda la vida, antes que llegara el chavismo al poder. Y cuando llegó el chavismo, llegó con un discurso similar y crearon unas universidades de garaje donde le enseñan, por decir a los médicos, 4 años de revolución y 3 años de medicina, o 2 años, y les dan unos cursos virtuales y vainas dictados por los cubanos. ¿Tú crees que un médico de eso va a ser igual de bueno que uno que se sacrificó estudiando en una universidad pública reconocida de las que existían antes del chavismo? Eso es lo que hay que analizar. Es que la cuestión no es simplemente crear los cupos, sino es que, ojo, hay que enfocar, explicar bien quiénes tienen acceso a la educación pública gratuita, quiénes ingresan a la Universidad Nacional. Seguramente que usted va a decir que hay muchos casos de gente que tiene como pagar una universidad privada y está estudiando ahí. Sí, eso es cierto. Pero ¿por qué está catalogada como la mejor universidad de Colombia en el exterior y aquí internamente? Por la calidad. Entonces, si se bajan esos estándares, se pierde la calidad. La calidad en la educación, que es lo que tanto pelean después los resultados de las pruebas PISA. Entonces, una cosa es decir, ojo, quienes tengan la posibilidad de acceder al cupo, no les cobren nada, pero es que entró por méritos, entró porque se lo ganó, no se lo dieron porque era pobre. Aquí la cuestión era que el que ingresa es porque es lo suficientemente estudioso y piloso para aprovechar el cupo, y que cuando llegó no sea una talanquera que no tiene cómo pagar, porque son dos cosas diferentes. Son dos cosas completamente diferentes, porque hay gente y hay casos como el de Marco Fidel Suárez, el expresidente, que ni siquiera entró al colegio, veía clases desde la ventana y llegó a ser presidente de la República. ¿Sí?
pero esos casos son excepcionales, esas no son la mayoría. Entonces ahí hay que saber diferenciar, porque una cosa es ganarse el cupo porque estudió y otra cosa es que se lo regalen el ingreso, entonces no lo aproveche y la calidad sea muy mala, que baja la calidad. Esas son cosas que hay que saberla distinguir. Cosas diferentes que pasan en universidades privadas como esta, donde es muy fácil acceder. Entonces, mira, la mayoría de la población, estrato 1, 2, 3, y el que llega, no llega a mamar gallo. ¿Por qué? Porque tiene que trabajar y tiene que estudiar. No se lo están regalando, entonces tiene que aprovechar el esfuerzo que está haciendo. Eso es lo que hay que analizar. Buenas noches con Cristina. Dime. Claro, yo estoy de acuerdo, o sea, ese análisis que usted hace tiene toda la razón, pero usted también se puede poner a pensar que no es lo mismo la educación pública que la privada. Obviamente hay desnivel, ¿cierto? Entonces los estudiantes no alcanzan las competencias, por ejemplo, para una universidad nacional. No todos, pero, o sea, hay desigualdad en la educación, porque pues la educación pública no ofrece las mismas garantías que ofrece la universidad privada, las instituciones privadas. Entonces, en ese orden de ideas, hay desigualdad incluso hasta en las pruebas ICFES, porque un estudiante de un colegio privado, ¿cierto?, que ha tenido una intensidad horaria de matemáticas, de inglés, de todas las áreas del conocimiento que se evalúan, a un estudiante que se va a presentar, que está media jornada, ¿cierto?, que incluso llegan hasta sin desayuno a las aulas. Entonces, dígame, ¿cuál va a ser el nivel de ese estudiante de la educación pública si es que no hay garantías? ¿Sí? Entonces, mire que si estamos hablando ahí de, obvio que el mérito, yo soy egresada de la universidad pública, de la distrital, y es un mérito uno entrar, pero también uno ve que la gente que entra es porque hay mucho estudiante que está capacitado, y es que no debería ser así. Vienen de colegios privados porque el nivel de un colegio privado nunca va a ser comparable con el nivel de un colegio público. Hay colegios públicos muy buenos, pero en general la educación pública de Colombia no es la mejor. ¿Y sabes desde cuándo la educación pública bajó la calidad? Desde que cambiaron hacia el año 98, 2000 más o menos el sistema de calificación, y los que son más o menos contemporáneos conmigo, Omar, Pedro, Claudia, dirán si estoy mintiendo. Antes, cuando nosotros estudiamos en el colegio, si uno perdía, repetía el año. Se inventaron por allá hacia el 2000 de que nadie podía perder el año y que habían que hacerle nivelación y no sé qué. Ahí se tiraron la educación. Y esa es una diferencia grande entre el que está en una vaina privada y el que está en una vaina pública. ¿Por qué? Porque el que está en la vaina privada, el papá que le está costando con sacrificio en la mayoría de la clase media, le daba juguete como le fuera mal en el colegio. Pero como se cambiaron, porque ya a los niños no se les puede decir nada, a los niños no se les puede tocar, llaman al bienestar familiar, meten en problema a los padres, desde ahí se empezaron a tirar la educación. Y ahí, a eso súmale las situaciones sindicalistas, de los sindicalistas del gremio de FECODE. Se terminaron, ¿cuántos? No hay año que no hagan un paro. No hay año que no hagan un paro y duran un año y pico y les dan contentillo con alguna cosa y vuelven al año siguiente a pedir. Y se la hacen a todos los gobiernos. Eso no es... Perdón, profesor. Doctor Luis Fernando, yo quiero profesor. intervenir, por favor. Listo, ya están con los grupos. Perdón, profesor, le hago un aporte ahí que pues yo casi no me meto en esto, pero lo de la universidad pública, entre comillas, se ha vuelto una vagabundería porque hay fósiles que llevan 10 años y el gobierno no ha controlado eso. Y a raíz de eso es que hacen tantas manifestaciones. Por ejemplo, en Tunja, la UPTC pagan 2.600 de un almuerzo, 400.000 de semestre de una carrera como es sociales, y fuera de eso allá en Tunja les dan la vivienda a los que viven en zonas rurales, y fuera de eso hacen ¿qué? Manifestaciones. Y yo digo algo, sí, si bien el que entra a la universidad pública es porque es pilo, pero también sé que hay gente que no puede entrar, así sea pilo, no porque no pase el examen, sino porque no se podría mantener. De hecho, es que digamos que el auxilio estudiantil debería ser para todo mundo,
a nivel nacional, porque hay mucha gente que es muy inteligente y no puede estudiar una pública por el tiempo, porque tiene que responder por la familia, entonces no pueden estudiar. Entonces yo sí creo que los paros dañan muchas cosas, y si bien roban en las universidades públicas, pero es que en todo lado roban, ¿sí? Eso sí, ya digamos que es una costumbre lamentablemente a nivel nacional. Entonces yo sí creo que el paro perjudica eso y la carrera se vuelve de 10, 15 años. Eso es cierto. Bueno, listo. Ya están entonces los primeros que tienen. Sí, profe, ya estamos listos. Quisiéramos Listo. aquí iniciar. El grupo de Lady. Ok, profe. Iniciaría yo soy del grupo de Lady, iniciaría con las costumbres nacionales. Primero las locales. Bueno, el Lady, por favor, entonces las locales. Buenas noches, compañeros, buenas noches, doctor. Mirando las costumbres locales, encontramos que en los contratos de compra de venta de inmuebles es costumbre mercantil el pago del impuesto de registro cuando la escritura es pública, la paga el comprador. Eso es una de las costumbres. Otra costumbre mercantil. Espera, repito otra vez. Esa costumbre, repítemelo otra vez. La costumbre es en los contratos de compra y venta de inmuebles. Ajá. Es costumbre mercantil el pago digamos, lo que cobra registro, ¿sí? El pago de impuesto de registro de la escritura pública lo paga el comprador. Sí. Okay. Esa es una de las costumbres. Otra. Bueno, en los contratos de compra y venta de inmuebles, el vendedor asume la obligación de entrega al comprador del bien inmueble a paz y salvo. Es una de las costumbres. Otra, también nosotros nos fuimos por lo de arrendamientos de muebles, porque me parecía que todos, digamos que todos miramos como lo de hoteles y eso, que es como más común, y es acordar con el arrendador que los arrendatarios paguen un canon de arrendamiento aparte de los servicios domiciliarios y la administración. Ajá. Esos son como los ejemplos de nuestro grupo. Listo, ¿qué otro grupo? No, es de nuestro mismo grupo, pero es que tenemos otro también de Jesús lo va a decir. Bueno, Jesús, sí, a ver, ¿cuáles son las costumbres extranjeras? Profe, pues las costumbres extranjeras son parecidas a las internacionales, pero entonces las costumbres extranjeras es como... Por digamos, eso, ¿cuáles son? Las que ustedes buscaron, ¿cuáles son? Permítame, profe, ya le digo. Las festividades de Acción de Gracias, el Viernes Negro, que se celebra siempre en la misma fecha. Pero cuando dice extranjera, entonces una costumbre en tal país, tal cosa. Bueno, digamos en Estados Unidos se celebra el Black Friday un día determinado antes de terminar el año. Esa costumbre no la teníamos aquí. Se trata de acoger en algunas épocas del año, pero no es igual que Estados Unidos. Ellos la celebran para el inicio de la parte comercial. La celebración de San Valentín. Nosotros la tenemos aquí como en septiembre, que es el día del amor y la amistad. Ellos como costumbre la tienen el 14 de febrero. Entonces es una costumbre que se cogió aquí en Colombia, pero básicamente porque se exportan las flores a Estados Unidos. Entonces digamos no, son diferentes. Nosotros no celebramos, bueno, ya hace poquitos años se está celebrando el día de San Valentín. Digamos que aquí en Colombia celebramos el Día del Amor y la Amistad. Digamos que esa costumbre es más por el tema de mercado de venta, ¿no? De lo que se vende en la fecha. Esa es como la situación, digamos, y las otras costumbres que normalmente todos conocemos, que son las de Navidad, Semana Santa, Año Nuevo, que siempre son celebradas en todo. ¿Pero en qué país? Digamos me está hablando de las extranjeras, entonces es costumbre extranjera tal.
Sí, por eso decimos, digamos, el día negro en Estados Unidos es solo en Estados Unidos. Entonces es una costumbre de Estados Unidos que se trata de asimilar a algunas fechas aquí en Colombia. Y Doc, también el día en Japón, no en Japón, en China, también celebran el día de un animal por año, ¿no? Que es muy reconocido. No sé, no estoy bien segura si... Sí, así es. El calendario del Año Nuevo chino. El horóscopo chino. Ese. Eso se nota que lees el horóscopo chino. ¿Eh? ¿Este es el año de qué? De la galleta. Del buey. Es el año del burro, el año del burro. Del buey. Se nota que leen esa vaina. Yo conozco una persona que trabajó en esa vaina como periodista y me decía que eso del horóscopo, eso lo inventaban. Se ponían a inventar ahí cualquier vaina y la gente cree que eso es verdad, que lo hacen. ¿Quién, doctor? ¿Daniel? La gente se sugestiona, ok, Doc. Ajá, exacto. El brujito Daniel. Listo, bueno, entonces otro grupo. A ver. Profe, nosotros, grupo 2. El grupo de David. A ver, David, mencióname 5 costumbres de tu grupo que me menciones, 5 costumbres nacionales. Listo, profe. Pues nosotros pusimos como primera el sector transporte, descuentos en tiquetes aéreos, órdenes de contrato en los contratos de transporte. Ya en el sector comercio sería la hora de corte del día de los hoteles en Bogotá o en cualquier parte nacional. El valor del IVA incluido dentro del precio cotizado. En el sector automotor es el pago de los gastos de traspaso de la compra-venta de vehículos particulares usados. Y en el sector editorial, el plazo para vender o devolver los libros. Ajá. Esos serían los ejemplos que tenemos, profe. Ok, y tu grupo, deme las 5 costumbres internacionales. Listo, profe. Entonces, por ejemplo, tenemos que el contrato de compraventa internacional de mercancías bajo el Intercomfop, exclusivamente para transporte marítimo o fluvial. El principio de quien contamina paga, el principio de acción cautelar, el principio de responsabilidades comunes pero diferenciadas de los países en desarrollo y el uso de las reglas y usos uniformes sobre créditos documentarios de la Cámara de Comercio Internacional. Esos serían los 5 ejemplos que tenemos. Ok, listo, muy bien. A ver, ¿qué otro grupo? Vamos nosotros, profe, de una. Vamos nosotros. Carlos y Luis Eduardo están en el mismo grupo. No, profe, estoy por aparte. Bueno, entonces Luis Eduardo, el grupo de Luis Eduardo y después el de Carlos. A ver, Luis Eduardo, léeme las 5 costumbres locales de tu grupo. Bueno, profe, nosotros nos fuimos definiendo de cada una un poquito. En la parte de costumbres inmobiliario, lo que tiene que ver con el pago a prorrata del impuesto predial unificado. Dice que en Bogotá es costumbre mercantil que en los contratos de compraventa de inmuebles, el pago del impuesto predial unificado causado en el año en que se realiza el contrato se asuma proporcionalmente por el vendedor y el comprador. También, prorrateado. Sí, en la parte de la entrega del inmueble a paz y salvo en la compraventa. En Bogotá es costumbre mercantil que en los contratos de compraventa de inmueble el vendedor asuma la obligación de entregar al comprador el bien a paz y salvo por concepto de impuestos predial, servicios públicos, domiciliarios y cuotas de administración. Y también para ese mismo punto tenemos lo que tiene que ver con la firma del inventario en el contrato de arrendamiento de locales comerciales. En Bogotá es costumbre mercantil que en el contrato de arrendamiento de locales comerciales el arrendatario deba firmar un inventario al momento de recibir el inmueble en el que consta el estado del mismo y de los elementos que lo conforman. Este inventario hace parte del contrato de arrendamiento. En la parte de costumbres del sector comercio, incluimos lo que tiene que ver con la parte de confidencialidad, el contrato de agencia. Es costumbre mercantil que en el contrato de agencia comercial las partes se obliguen a mantener la confidencialidad de la información
que se intercambia entre ella en materia de cliente y contratos. También en esta parte de costumbres del sector comercio está lo que tiene que ver con la parte de disposición de productos de origen animal. Es costumbre mercantil en la jurisdicción de la Cámara de Comercio de Bogotá que las plantas de beneficio al sacrificar los animales bovinos puedan disponer de los residuos tales como la sangre, el contenido ruminal y bilar, úteros y matrices. Y también en esa misma tenemos que ver con lo de la parte de avisos de traslado. Es costumbre mercantil que se lleve en Bogotá que el arrendatario, después de terminada la relación contractual, tenga derecho a informar de su traslado a la clientela mediante un aviso de tamaño mediano que fijare entre 15 días y el primer mes local comercial. Y decidimos meter algo que tiene que ver con la parte del sector informático, es términos y condiciones de uso en la página web en Bogotá. Es costumbre mercantil que todo visitante de un sitio de internet o una página web, por el hecho de navegar en la misma, se obliga a respetar los términos y condiciones sobre su uso, contenidos y normas de propiedad intelectual. También en esta parte del sector informático está lo que tiene que ver con la página web o sitio de internet para hacer parte del establecimiento de comercio. En Bogotá es costumbre mercantil que la página web o sitio de internet se considere como parte integral del establecimiento de comercio del empresario. Entonces, vamos a lo que tiene que ver con la parte de costumbres nacionales. En costumbres nacionales encontramos los juegos de azar, lo que hace referencia a chances, apuestas. Leíste las locales, ahora léeme las internacionales. Listo, iba a leer lo de costumbres nacionales, pero ya pasó a lo internacional de uno. Costumbres internacionales. Entonces encontramos el Día del Trabajo, lo celebramos a nivel internacional y a nivel, pues, de cierta forma en Colombia lo celebramos como el 1 de mayo, que es el Día del Trabajo. También tenemos el Día de la Independencia, que en Estados Unidos es el 4 de abril, de abril, y aquí también pues celebramos nuestro Día de Independencia, e igual el Día de la Raza. 4 de julio. 4 de julio, 4 de julio. Sí, 4 de julio, sí, tiene la razón. No, pues no somos de Estados Unidos. Día de la Raza, la Navidad y el Año Nuevo, los Viernes Santos, el Día del Trabajo, el Día del Día de San Valentín, y pues lo que usted nos decía, lo que tiene que ver referente a lo del Viernes Negro. Referente al tema de las costumbres. Listo, Carlos, de tu grupo léeme 5 costumbres nacionales. Ok, buenas noches, profe. Nacionales. Tenemos los inmuebles que cancela, el propietario del inmueble que cancela la comisión de un 10% sobre la indemnización pagada por el arrendatario por desocupación anticipada del inmueble. Es una costumbre nacional. Los arrendatarios pagan a la inmobiliaria renta mensual de arriendo mes anticipado dentro de los primeros 5 días calendario siguiente a la fecha de iniciación del contrato. Tercera, la costumbre del contrato de leasing, que es que el locatario o arrendatario pueda ejercer frente a el proveedor o vendedor los derechos derivados a la compraventa. Cuarto, los contratos de compra-venta de inmuebles, el vendedor asuma la obligación de entregar al comprador en paz y salvo por todo concepto, servicios, administración, digamos en estado acorde, en paz y salvo y un estado adecuado para entregar. Y cobrar la prima de locales comerciales. Es una que a veces se ve o puede ser a veces ilegal, pero es una costumbre que está, la prima de locales comerciales en el comercio. Ok, y léeme 5 costumbres extranjeras. Extranjeras, ok. Una, el culto mexicano al Día de los Muertos en México. Es una noche en noviembre en donde le rinden culto a los muertos. Tenemos St. Patrick's Day, que es una celebración que celebran los irlandeses, y en Estados Unidos también se ve que ese día se viste, es en septiembre y se visten todos de verde, como tipo duendes. Hay otra que es el festival en España de la tomatina. Si no se ha visto, donde todos se reúnen un fin de semana y las cosechas de tomate que se han echado a perder, pues hacen fiestas con ellos. Tenemos el Festival de Globos de Tuangui, que se celebra en el 8º mes del calendario durante la luna llena. En nuestro calendario correspondería a la semana previa a la luna llena de noviembre. Y tenemos el Yom Kippur, que es un festival el cual se celebra una vez al año y pues conlleva mucha gente a celebrarlo. Tenemos esas 5 extranjeras.
Ok, listo. Sigo con el grupo de Marisa Navarro. Hola, profe, buenas noches. Buenas noches. No me deja hacer A ver, léeme 5 costumbres locales. 5 costumbres locales. Locales. En Bogotá es costumbre mercantil que todo visitante de un sitio de internet o una página web por el hecho de navegar en la misma se obliga a respetar los términos y condiciones sobre su uso, contenidos y normas de propiedad intelectual. En Cali es costumbre mercantil que los bancos establezcan un plazo de gracia para la redención de los certificados de depósito o a término, como los CETs. Ahí mismo en Cali es costumbre mercantil que los vehículos automotores de segunda mano que se tienen para la venta se compren previa prueba por parte del comprador, a no ser que exista pacto en sentido contrario. También es costumbre mercantil en la jurisdicción de la Cámara de Comercio que los productores adicionen, estoy hablando también de Cali, o agreguen a los productos o mercancías que ofrecen incentivos de venta a los consumidores, tales como figuritas, plásticos, emblemas, folletos, láminas. Y en Bogotá, en los contratos de compra-venta de vehículos nuevos de servicio particular, es costumbre mercantil que el vendedor entregue al comprador accesorios como llantas de repuesto, un duplicado de la llave, tapetes. Esos tengo, profe. Ok. El grupo de Nayibe. Gracias. Buenas noches, doctor. Bueno, de Lee 5 costumbres costumbres nacionales. nacionales, bueno, tenemos como las ferias de los pueblos, digamos que son el pagadiario, gota a gota, digamos, diferentes a los que mencionaban los compañeros. El tema del Pero regateo. acuérdate que ese pagadiario o gota a gota no cumple con los elementos Sí. para considerarse costumbre. Ah, ok, sí, bueno, digamos que es una costumbre informal, pero bueno, ok. Los mercados de pulgas, que también, pues digamos, pues mal llamados así, pero es algo que es una costumbre nacional. Los arriendos de potreros para pagar empeño, ¿sí? El tema de comisiones por intermediación de muchos de los negocios que se hacen. Y también las costumbres de pagos de 30, 60 o 90 días, de acuerdo al sector. Tenemos que tratar pues, de decir algo diferente. Ok. Listo. Sigo con el grupo de Yasmín y luego el de Silvia. Buenas noches, profesor. Yasmín, 5 costumbres extranjeras. ¿Extranjeras? Uh-huh. Bueno, en extranjeras nosotros pues investigamos, encontramos la fiesta de la Virgen de Fátima, que es celebrada los 13 de mayo, el origen de ellos fue en Portugal. El tema también encontramos, pues entre otras, el tema pues de las fiestas del Día de los Muertos, que se celebra pues en México. Tiene origen del 1 al 2 de noviembre, es una fiesta tradicional con honra a los muertos. También encontramos pues el Día de San Patricio y la celebración del Año Nuevo Chino. Esto se considera como la fiesta más importante del calendario chino y también se conoce como la fiesta de la primavera. Listo, sigo con el grupo de Silvia. Doctor. Silvia, las internacionales. Internacional, profe. La fiesta del Super Bowl. Esta es ¿Estás segura que la del Super Bowl? O sea, en todos los países... Claro, es que mira, bueno, no sé, lo que pasa es que lo que investigamos es que la internacional es mundial también. En cambio, la extranjera y la Super Bowl, pues sí, profe, ¿no? Pero es que el Super Bowl o Supertazón, Mundial. como le dicen allá en Estados Unidos, sería extranjera, porque sería solo de Estados Unidos. Okay. Aquí no se celebraría una actividad igual.
aparecía mundial, o sea, mundial como que todos los países pues la celebran, pero vale. El Halloween aparece como internacional. El Cyber Monday, que es como el Friday que tú dices, pero la verdad no sé cuál es el Cyber Monday, pero aparece El Cyber como... Monday es el lunes, los lunes que hacen promociones por internet. Bueno, también Porque es... Cyber Monday parece costeño. El Se día nota que te del... falta pasar por la clase de inglés. El día del orgullo LGBT está en Argentina, está en Rusia, está en varios países. No está en todos, pero está en varios países. El Día de la Mujer. Ajá. Ya. Listo, muy bien. Bueno, veo que entendieron la dinámica y buscaron bien Bastante. buscaron bien las costumbres. Bueno, si ustedes vieron en el foro de la sesión de hoy, ahí ustedes van a colocar individualmente los 5 ejemplos de costumbre. ¿Ok? No me lo van a enviar al correo, simplemente lo suben en la actividad del foro del día de hoy, de la sesión 5. Listo, profe. Individual. Buena dinámica. Exacto, sí, lo suben individual. No importa, o sea, los de el grupo de Wilfredo que estuvieron todos, pues van a poner las mismas costumbres, no hay ningún problema. Dime, Carlos. Profe, no, ya bajo la mano que era que iba a intervenir al principio de la clase, pero pues ya no al lugar. Gracias. Ok. Bueno, ¿alguna pregunta sobre la costumbre mercantil? Creo que quedó bastante claro de cómo era la dinámica de la costumbre mercantil. Bueno, mañana ya entramos a hablar sobre el comerciante. Mañana vamos a leer el artículo 10 y algunos artículos que siguen. Pueden leer al respecto sobre comerciante. Vamos a, digamos, a desmitificar, porque yo sé que hay muchos mitos frente a quién se considera comerciante y todo ese tipo de cosas. Entonces, pues mañana vamos a aclarar eso. Dime, Omaris. Profe, que le iba a preguntar, pues en nuestro grupo no hemos participado. Como dijo que era de 5. Ok, Entonces no listo. sé si todavía hay la necesidad o con la información que ya tiene. Léanme las 5 costumbres locales del grupo de ustedes. Las 5 costumbres locales. Tenemos la hora de registro, por decir, en las cadenas hoteleras en Cartagena son máximo hasta las 3 de la tarde de salida. Tenemos en Bogotá, es costumbre mercantil que los contratos de compraventa de inmuebles, el vendedor asuma la obligación de entrega al comprador del bien a paz y salvo por concepto de impuesto predial. Ajá, listo. Listo, ok. Bueno, entonces, nos vemos mañana en la clase. No se les olvide contestar el foro, por favor. Y Lady, falta diligenciar el parcelador. Ya verifico si estás habilitada. Ya, Doc, hoy me pongo en ese trabajo. Ok, bueno, entonces nos vemos. Yo Dime. Quería agradecerle por la clase porque sí es súper dinámico como la está dictando. Y pues en nombre de mis compañeros, estoy igual que Omar, en nombre de mis compañeros, le doy gracias por la clase. Y mío. Claro, el de todos nosotros, todo el equipo, los 81, doctor, claro. Realmente queda más claro el tema. Se aprende más. Es más participativo. ¿Este trabajo es para enviarlo, doctor? Hay que subir en el foro los ejemplos individualmente. En el foro número 5, ¿sí, Doc? Así es. Perfecto, doctor. Muchas gracias. Muchas gracias. Buenas noches. Lady, estoy viendo, pero resulta que en los módulos anteriores ponían directamente los de sistemas, ponían ahí el parcelador.
pero estoy buscándolo y no me aparece ahí. Entonces, como Doc, ya le usted- escribo a la ingeniera y sí, eso te le iba a pedir pido el los favor. permisos. Eso te iba a pedir el favor de que si le podías escribir porque no está ahí habilitado. Entonces hoy hicieron una revisión y, o sea, de quienes estaban al día y entonces me aparecía todo bien, excepto que faltaba el parcelador. Entonces por eso después nos jalan las orejas a nosotros. Entonces te encargo Listo. esa parte, ¿vale? Bueno, señor. Listo, gracias. Nos vemos entonces mañana. Feliz noche. Mañana. Gracias. Gracias, doctor, muy amable.